Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Ya está conectado el maestro Hermilo? Buenas tardes, sí. Ok. Muchas gracias, maestro. Actívame, por favor, compartir pantalla. Sí, en un momento, maestro. Muchísimas gracias, señorita. Sí, adelante, ya está el acceso. Bueno, disculpa. Sí, le comentaba al maestro que ya está activado el acceso para que comparta su pantalla. Activado y compartiendo. Ok. Muy buenas tardes a todos los que nos siguen acompañando y a los que se nos acaban de unir. Bienvenidos. Esta es una conferencia presentada en el marco del festejo del Día del Agrónomo por medio de la Federación de Asociaciones de Egresados de Chapingo. En este momento, a través del chat, para los nuevos que se nos acaban de unir, se les está compartiendo el link para la generación de su constancia de asistencia en esta conferencia magistral. Les recordamos que la constancia y el registro va por conferencias. Bueno, continuando con nuestro programa, el sistema vaca cría consiste en la producción de becerros al destete. Sin embargo, es poca la información que existe sobre este sistema de producción, a pesar de que un alto porcentaje de productores se dedica a esta actividad. Nos da mucho gusto contar con el maestro Hermilo Suárez Domínguez. Él nos va a hablar de la mejora estratégica del sistema vaca becerro. De manera resumida, les voy a hablar un poco de su trabajo realizado. Es ingeniero agrónomo zootecnista, egresado de la Universidad Autónoma Chapingo, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en ciencias, graduado en producción animal por la Universidad Autónoma Chapingo. Es autor de 4 libros, publica artículos técnicos en la columna que lleva su nombre personal en la revista de circulación nacional llamada Ganadero. Ha participado en la realización de más de 70 investigaciones sobre la problemática de la ganadería nacional. Ha impartido cursos y asesorías profesionales en más de 20 estados de la República y actualmente es profesor de la Universidad Autónoma Chapingo en el Departamento de Zootecnia. Muchas gracias, maestro, y bienvenido. Ingeniera Joyce, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. En primer lugar, quiero extender mi agradecimiento a la Federación de Asociaciones de Egresados de la Universidad Autónoma Chapingo. Obviamente, un agradecimiento extenso y un reconocimiento a la institución que, con motivo del 22 de febrero, hoy nos reúne. Un saludo a mi profesor, el doctor David Germán Mendoza Martínez. Yo soy su estudiante del posgrado de hace unos pocos años. Y también mi agradecimiento a los organizadores de estas presentaciones y también mi encarecido agradecimiento a quienes nos acompañan. Para mí es muy significativo tener participación en este evento y compartir algunos conocimientos respecto al tema de hoy, el sistema vaca-becerro. Aquí voy a empezar. Este sistema, como nos lo dijo la ingeniera Joyce, se caracteriza porque se dedica a la producción de becerros que se venden al destete para generar recursos que sostienen con vida las unidades de producción, comúnmente llamadas ranchos. Voy a empezar la exposición mencionando los elementos del sistema de producción en 2 categorías. La primera categoría, que es la más amplia, para exponer quiénes son los elementos que exponen el medio interno de este modelo de ganadería. Después expondré unos elementos del medio externo y al final generaré algunas propuestas de mejora estratégica para este sistema. La vista que tenemos aquí es una de las mejores que yo me he encontrado en mis recorridos por el país y muestra al sistema vaca-becerro con numerosos elementos.
Voy a empezar por el medio natural y aquí tenemos un potrero, un pedazo de un potrero donde los animales de este sistema pasan toda su vida. Sí, en el sistema vaca-becerro, los animales que lo componen viven permanentemente en un rancho dotado de recursos naturales, de una variedad a veces muy amplia, en otras reducida, pero generalmente muy amplia. Y aquí tenemos una vista momentánea en la cual podemos percibir vegetación arbórea que para estos animales que estamos viendo representa una fuente de alimento, son encinos, y los animales se alimentan de las ramas que pueden alcanzar, de las hojas de las ramas que pueden alcanzar. Es una vegetación que le provee sombra, refugio durante las noches frías y también material para el reciclado de nutrientes y la conservación o mejoramiento del suelo, que aquí podemos llamar apropiadamente suelo forrajero. Hay asimismo especies de pasto. Aquí vemos pasto verde de un porte muy bajo y restos de pasto seco que se produce particularmente durante la época de lluvias. Sí, el sistema vaca-becerro tiene como característica esencial que es un sistema de producción que se provee de recursos forrajeros de manera temporal. Es decir, que las plantas prosperan por el efecto benéfico que reciben de las lluvias. Así que cuando un año es lluvioso, el sistema cuenta con más forraje para la alimentación de los animales. Y cuando un año es menos lluvioso, el sistema tiene menos forraje y entonces entra en un escenario de complicaciones porque la alimentación de los animales se encuentra aquí en el potrero. También vemos aquí algunas consecuencias de la interacción de los animales con su medio, todo bajo la influencia directa del propietario del predio o productor ganadero. Por ejemplo, aquí en la parte baja vemos excremento seco que se quedará aquí para la próxima temporada de lluvias, tal que podrá incorporarse como fuente para la materia orgánica. Tenemos también por acá otra huella de la presencia de los animales manifestada por estas manchas rojizas que nos evidencian una degradación del suelo. Por acá también tenemos una destrucción del suelo mucho mayor que la que tenemos aquí enfrente, y con esto podemos establecer entonces una relación positiva, como el doctor Germán nos explicaba, de los animales con su ambiente, pero también en situación de descuido, una situación destructiva del ambiente. A propósito, hay algunas estadísticas por ahí que mencionan que 80% de los potreros que se dedican a la cría de becerros tienen un grado importante de erosión. Esto significa que tenemos un porcentaje altísimo de potreros que tienen una capacidad productiva baja debido a que soportan cargas de ganado sumamente altas. Asimismo, podemos mencionar que hay una época en la cual los pastos son abundantes y hay una época en la cual los pastos escasean. ¿Esto qué quiere decir? Que en una época el pasto aporta nutrientes y en otra época el pasto es deficitario de nutrientes. Asimismo, entonces, podemos derivar esta afirmación. La permanencia de los animales en los potreros durante los 365 días del año los expone a episodios de buena alimentación y a episodios de bastante mala alimentación. Así que podemos asimismo inferir que este sistema guarda una relación estrecha con su medio, pero que el éxito productivo depende de qué tanto el productor interviene para evitar estos aspectos negativos y corregirlos, por ejemplo, con medidas de alimentación suplementaria
o con medidas de reducción de carga o de rotación de potreros o de protección de áreas degradadas, como con periodos de descanso que les permitieran recuperarse. Lo relevante de esta información es que, como esto que vemos es la situación actual de bastantes ranchos. Continuaré. Sí, la finalidad del sistema vaca-becerro es la reproducción del ganado. Aquí vamos a encontrar vacas y toros que hacen becerritos, de donde se obtiene el ganado que se venderá para mantener la economía de esta forma de ganadería. Por consiguiente, se requiere una eficiencia reproductiva tal que el inventario de ganado se conserve y asimismo se generen excedentes de animales para venta. En esa relación directa de a mayor cantidad de animales que pueden venderse, mejor es la situación económica del rancho. Y de manera contraria. Por consiguiente, aquí generamos otra conclusión, ya más aplicada. En el sistema vaca-becerro, la reproducción de los animales se lleva a cabo en una relación muy estrecha con las condiciones de alimentación. Esto es, con las variaciones climatológicas a lo largo del año. Se afirma que este sistema depende del uso de forrajes de un costo muy bajo, y eso es cierto. Sin embargo, la eficiencia en el aprovechamiento de esas opciones de alimentación no es precisamente la más alta, como yo les voy a exponer más adelante. Y aquí van algunos detalles. Atención, por favor, presentaré unos círculos como lupas. El primero es este que está aquí en la izquierda. En el sistema vaca-becerro, en un mismo momento, en un mismo día, pueden ustedes encontrar animales en distinta actividad y también de distinto tipo. Por ejemplo, aquí tenemos una vaca acompañada por el toro en una situación de cortejo porque están preparándose para la reproducción. El toro ya identificó la vaca y pronto la vaca será montada por el toro para que quede preñada y puedan hacer un becerrito. Asimismo, tenemos por acá, para un mismo momento, una vaca preñada en estado muy avanzado de gestación, próxima a parto. También tenemos aquí en el centro, precisamente, a una vaca que está amamantando a un becerro de 5 meses de edad. También tenemos a una becerra de 7 meses de edad que está creciendo para convertirse en próxima vaca de reproducción. Y por acá tenemos a una vaca que está en una etapa avanzada de producción. Esta vaca tiene 4 o 5 partos y lo que viene para ella en 1, 2 o quizá 3 años es la eliminación para que sea extraída de este modo de ganadería, de este sistema y de este rancho en particular y sustituida por una becerra como esta cuando llegue ese momento. Veamos entonces aquí cómo ocurre la relación entre los animales y su medio natural donde viven y se alimentan. Estos 6 en realidad, 7 tipos de animales, la vaca en celo para preñarse, el toro en vida reproductiva, la vaca gestante próxima a parto, la vaca que está produciendo leche, el becerro que está alimentado por la vaca, la becerra de reposición que va creciendo y esta vaca que está por acá esperando el avance de su gestación en una etapa tardía, que está como en un tercio, como en los primeros 3 meses, son ejemplos de animales que tienen sus requerimientos particulares de alimentación. No es lo mismo la vaca que está en celo que la vaca que tiene su becerro o esta vaca que está en gestación avanzada. Cada una de estas 3 vacas tiene requerimientos nutricionales distintos. Sin embargo, las 3 vacas están expuestas a la misma alimentación. O sea, exactamente a la misma alimentación. Eso tiene repercusiones directas, porque probablemente uno de esos animales cubre bien sus requerimientos nutricionales. Probablemente uno de estos animales
pero probablemente los otros no. Así que esta vista nos permite confirmar en un mismo momento la situación es distinta para los animales y no todos tienen la oportunidad de volverse productivos por causa de la situación alimentaria. En particular, este becerro va bien porque lo sostiene la vaca, pero esta becerra, que todavía no es un rumiante funcional, va mal, está delgada, se va a ver retrasada en su crecimiento por causa de que no solo tiene un pasto de mala calidad, sino que además enfrenta la competencia de todo este conjunto de animales. Ciertamente algunos animales le brindarán protección en caso de una situación de peligro por algún depredador o alguien que amenace la vida de esta vaquilla, de esta becerra en crecimiento, pero ella está en una situación de adversidad tremenda y de aquí se espera que ella se convierta en vaca. Entonces, esto demanda una intervención directa con profesionales en el tema que apoyen al productor para que él comprenda estas múltiples relaciones y entienda que necesita intervenir precisamente con esa intención para poner a todos los animales en una plataforma productiva con las situaciones a su favor siempre y no con sus situaciones en contra. Y seguramente se pensará, todo eso cuesta dinero, todo eso significa gestión, por supuesto, pero aquí hay mucho capital. Continuaré. Como les comentaba, en esta forma de ganadería se enfrentan periodos cortos y a veces muy largos de sequía que repercuten directamente sobre los animales. Esto que tenemos aquí es una vaca que tiene una cría al pie, aunque aquí no se ve, de 1 o 2 meses de edad, y aunque por acá hay vegetación verde, allá en el fondo, la vaca está sumamente delgada. Esta vaca, por su condición nutricional, sí está sosteniendo un becerro, pero a costa de ella misma. Y ese perjuicio se volverá una adversidad para la cría de becerros. Por lo tanto, es necesario que ahí se intervenga. Sin embargo, hay una gran cantidad de productores que ha vuelto tan familiar esta vista que no presta más atención que solo decir, pues mi vaca está pasando por un tiempo malo y no le tienden la mano con alimento para que mejore su situación, porque la función de esta vaca es reproducirse y mientras está así con su becerro al pie, la reproducción está bloqueada. Por tanto, podemos aquí generar algunos puntos concretos. El primero, que efectivamente en este tipo de ganadería los propietarios evidencian cierta incapacidad para mitigar o prevenir los efectos adversos de la sequía. Y hablamos de un fenómeno que se presenta año tras año y que debiera haberles generado un gran conocimiento y volverlos expertos en el manejo de la sequía. En segundo lugar, esto se destaca porque lo que se busca aquí es la reproducción de la vaca. Sin embargo, hay una relación directa entre alimentación y reproducción. Y como vemos, el sistema pierde en esa relación, como les voy a mostrar con algunos datos a continuación. En concreto, cuando hay escasez de alimento, la nutrición del ganado determina la tasa reproductiva y ustedes pueden establecer una relación directa. Alimento escaso, reproducción escasa. Alimento escaso, nutrición escasa, reproducción escasa. Y de modo contrario, si queremos una reproducción óptima, la nutrición debe ser óptima y la alimentación también debe ser óptima. Y el productor lo sabe. Por consiguiente, aquí tenemos una gran área de oportunidad, específicamente en términos del manejo de la alimentación, por la relación directa que acabo de describir. De ahí mismo entendemos entonces que la mano del productor ganadero es un factor de éxito para la reproducción del sistema vaca-becerro, en concreto refiriéndonos al área de administración. Y ahorita voy a mostrarles el peso que tiene en la situación actual. Continúo. Revisé recientemente una buena cantidad de publicaciones para saber qué está pasando en términos del uso de tecnologías en el sistema vaca-becerro a nivel nacional. Y esto fue lo que me encontré. Definitivamente hay un atraso
tremendo. Se tienen disponibles alrededor de 20 opciones tecnológicas, perdón, de 40 opciones tecnológicas, pero se adoptan menos de 8. Hay una, como la identificación individual del ganado, que esa es regla. Si no, el ganado no se puede vender porque no tiene acta de nacimiento, no tiene un comprobante de propiedad y entonces no se podría vender. Así que ese comprobante se tiene. Número 2, la prevención de enfermedades infecciosas y parasitarias es una práctica recurrente. Sin embargo, no se realiza de manera eficiente en todos los animales y cada año, de temporada en temporada, nos enteramos de pérdida de ganado por enfermedades que pudieran prevenirse con una vacunación, como las enfermedades clostridianas. El día de antier yo veía el video de uno de mis amigos que exponía ahí el cadáver de un becerro que murió, así en términos de ranchero, de mal de paleta. Y la vacuna existe. Número 3, algunos productores usan sal mineral como suplemento para los animales. Y número 4, se hace rotación de potreros. Damas y caballeros, ese es el total de prácticas tecnológicas que predominan en el sistema vaca-becerro. Y de acuerdo con un estudio que hice de manera personal y directa en el estado de Oaxaca, encontré que una tecnología se adopta cada 10 años. Por consiguiente, parece que tendría que pasar mucho tiempo para poder duplicar de 8 a 16 prácticas. Y sin duda ya hay muchísimo trabajo para realizar. Y de ahí generé este gráfico. Aquí tenemos una ilustración acerca del desarrollo tecnológico en la óptica de lo que falta en 5 áreas: sanidad, reproducción genética, nutrición, infraestructura y administración. Y estas barras de color azul nos indican que en términos de sanidad todavía hay una brecha que resolver para cuidar la salud de los animales, de 10%, que en términos de reproducción y genética todavía hay 30% de productores que no entienden muy bien qué tienen que hacer para lograr que se cumpla el alma del sistema, que es la reproducción. Y luego, más abajo, cerca de 40% de los productores no atienden la nutrición de sus animales de manera correcta, esencialmente porque carece de apoyo técnico. Y más de la mitad no cuenta con infraestructura adecuada para el manejo de los animales. Y todavía más abajo tenemos en más de 80% de los ranchos casos de productores que no le conceden a la administración la atención que requiere. Así que todo esto que tenemos en color naranja son áreas de oportunidad, o bien áreas de atraso que pueden resolverse o que debieran resolverse. Entro a los números. Dependiendo de la región del país, se requiere una cantidad que va de 3 a 20 hectáreas por vaca. Hay ranchos pequeños, pero hay ranchos muy grandes porque un número de 3 significa la cantidad de 3 hectáreas en un ambiente más o menos lluvioso. Pero un número en la cantidad de 20 significa una gran extensión de terreno por causa de que se trata de regiones del país áridas y semiáridas donde no hay mucho pasto. De acuerdo con mis datos, hay cerca de 60 vacas por cada rancho. Y también, de acuerdo con alguna investigación que yo realicé en muchas estadísticas oficiales y no oficiales, he encontrado que por cada 100 vacas se producen 60 crías. Esto quiere decir que en los ranchos viven 40 vacas que son improductivas y que durante todo un año solamente consumen recursos sin dejar ningún beneficio. Por consiguiente, he generado este dato. Hay 20 vacas de cada 100 de vacas como únicos animales que generan beneficios para la economía de la familia del productor. ¿Esto qué quiere decir? Que quien alimenta a 100 vacas con 80 vacas no obtiene nada porque 40 vacas productivas son para sostener a 40 vacas improductivas. Y una tasa de 20% de vacas eficientes es considerablemente baja. Así ningún rancho puede ser rentable. Y por último, los becerros pesan al destete de 150 a 180 kilogramos, que
vendidos a aproximadamente 60 pesos por kilogramo, permiten generar un ingreso que podríamos calcular como el único ingreso que se genera cada año por cada 2 vacas. Entonces, estos aspectos técnicos y económicos de la situación actual nos permiten plantear que algo tenemos que hacer. Y yo puse al sistema en esta balanza para tratar de ilustrar la situación. E imaginé el caso de 100 vacas que poco o mucho significan desembolsos de dinero. Por ejemplo, en prevención de la sanidad, porque hay que aplicar vacunas y desparasitantes, alimentación, porque hay que proporcionar cuando menos suplementos minerales y alguna cantidad menor de concentrado, como lo hacen los productores, y otros costos, como mantenimiento de los potreros. Y los ingresos por ventas, pues nada más se obtienen de 60 crías. Así que si imagináramos eso en equilibrio, de manera tal que la entrada de dinero por la venta de estas 60 crías sirviera para mantener a esas vacas, debemos voltear la mirada también hacia esas 40 vacas que no están produciendo nada, que ocasionan un aprovechamiento pues no eficiente de los recursos que tiene el rancho y que, como vimos, dependen del temporal. Y así identificamos dentro del propio rancho una gran adversidad para la reproducción del ganado. De aquí mismo podemos afirmar que entonces, en este escenario, no se requieren políticas públicas orientadas hacia llevar más animales a los potreros. Lo que se requiere es hacer productivas a las vacas que ya se tienen para que todas estas cada año produzcan un becerro. Por otro lado, hablando del productor, traje esta imagen que es de un grupo de productores que podríamos llamar comunes en el país. Vean ustedes la composición, hay una señora, los demás son varones, y vean si es posible también la edad. Todos ellos están por arriba de los 40 años. ¿Esto qué quiere decir? Que aquí no hay jóvenes, que los jóvenes están dedicados a otra cosa. Por lo tanto, las políticas están determinadas por protagonistas como estos que vemos en la imagen. Y algo que a mí me gusta repetir en los espacios donde puedo intervenir con los productores. Ellos efectivamente están descapitalizados, van al día, sin embargo tienen ganado. Y ahí hay una contradicción, porque nuestros productores ganaderos viven pobres, viven pobremente, pero mueren adinerados. Entonces, algo por ahí no está bien en términos del propio productor y la economía de su rancho. ¿De qué se trata entonces? De acercarse a los productores para encontrar con ellos alternativas que les permitan ganar dinero con el ganado que tienen, con los recursos que están aprovechando actualmente. Esto es convertir a los productores en protagonistas de su propio sistema, que sepan cómo mejorar las condiciones del ganado para que todo sea productivo. Los productores ya están, los ranchos ya están, el ganado ya está. Por lo tanto, solo falta un pequeño empuje para que ellos hagan con las vacas que no producen lo que están haciendo con las vacas que sí producen. Por ejemplo, mirar y plantearse un par de preguntas como estas que están aquí. Este es un productor ganadero de segunda generación que apoya a su papá, pero que no puede tomar decisiones porque la voz de mando la lleva el señor que es el mayor. Y aquí vemos vacas, vemos todos estos animales, también vemos estos objetos sobre el ras del suelo, y aquí está el actor de esa situación. Y entonces, quizás preguntarse, y bueno, y de todas estas vacas que ¿qué obtendré este año? ¿En qué estado se encuentran? ¿Qué me espera? Con la finalidad de que las respuestas le permitan reactivar la productividad para que ellos gasten menos y puedan aumentar sus ingresos. Repito, los protagonistas ya están, el ganado ya está, los ranchos también ya están. Ahora voy con los elementos del medio externo. En realidad solo voy a hablar de uno, ¿no? Y es el mercado.
El mercado existe desde hace más de 100 años en que se inició el desarrollo de la ganadería en su formato sistema vaca-becerro, después del tiempo de la revolución, por la interrupción que hubo en esos años. Así que en realidad por mercado no paramos. Todos los becerros que se obtienen en los ranchos del sistema vaca-becerro tienen una salida como mercancía. Los que se quedan porque se necesitan como reposición, pero todos los animales son para vender. Por lo tanto, aquí empezamos la construcción de las acciones estratégicas. La primera, la más importante, establecer una ganadería sobre una única raza cárnica, de modo que ésta responda al mercado y los precios de venta sean los mejores posibles. Y solo para no extender mucho, decir que este establecimiento de un rancho sobre una raza cárnica es una decisión que debe tomar el productor ganadero sin tener que esperar la opinión del, por ejemplo, funcionario de sector público en turno o del asesor técnico en turno, sino que como único elemento del entorno, el mercado es suficiente. Sabemos que hay instituciones, aquí, hay instituciones que apoyan, como lo acabamos de escuchar, el desarrollo de la ganadería de diversas maneras. También hay empresas que comercializan muchas alternativas científicas y tecnológicas que harían rendir más al sistema vaca-becerro. Es decir, todos esos elementos ya están, pero si el productor no toma la decisión de enfocar su mirada hacia el mercado y hacia mejorar la cantidad de producción que obtiene, entonces todo lo demás seguirá allí en el limbo como elementos en vano. Continuaré. Aquí vienen más acciones estratégicas. Miren, un rancho tiene estos elementos básicos como prácticas, diríamos, de vida rutinaria. Uno, necesita llevar un registro de información para conocer su devenir. Necesita, en esta segunda columna que estoy mostrándoles, asegurarse que sus animales gozan de buena salud. Y en esta tercera columna, necesita entender que los animales en los ranchos requieren suministro abundante de agua, rotación de potreros para cuidar los recursos forrajeros, alimentación suplementaria, porque como vimos, los animales están en una situación adversa buena parte del año, y para poder proveerse de eso que se asume como base de alimentación, sembrar forrajes o resembrar forrajes. Este conjunto de 7 acciones es el mínimo que los ranchos deben tener para considerar que están suficientemente establecidos, es decir, que cuentan con las condiciones mínimas para volverse productivos. Si alguno de estos elementos no está presente, el que se quiera escoger, entonces el sistema está incompleto. Y si está incompleto, no puede ser productivo porque pasaría como el clavo que se perdió en la herradura, según por ahí leímos en alguna ocasión. ¿Qué hace falta entonces en los ranchos de cría cuando ya se tienen estos 7 elementos? Pues se necesitan las prácticas de reproducción, montas controladas, diagnosticar gestación, atender los partos y hacer destetes estratégicos. Y aquí voy a hacer una pausa pequeña para dejarlos pensar y que respondieran los que han tenido cercanía con algún rancho. Podrían encontrar opciones de ranchos que ya tengan estas 11 medidas de producción mínimas para la eficiencia como garantía de las actividades de cada día, de cada semana, de cada mes y de cada año. Y si la respuesta es que no para algunas de estas, entonces estaremos encontrando ya explicaciones para la situación actual. ¿Por dónde vamos a empezar? Pues empecemos por las cuestiones elementales como esta, miren. Este es un escenario muy frecuente. Hoy regresé del trópico y esto que estamos viendo está en la mayoría de los ranchos. El ganado tiene acceso directo a los cuerpos de agua y eso le provee agua que es vida, pero también le causa muerte porque algunos animales se quedan ahí empantanados en una hora que el productor no se da cuenta y se pierden por muerte. Por consiguiente, debiera tenerse, o pues
ese cuerpo de agua circulado y evitar que el animal ingrese ahí, y con una red de agua y un abrevadero aguas abajo, poder ofrecerle al ganado pues un agua en mejores condiciones. Y aquí aproveché para escribir este refrán, que la gente piensa, pero no es así. No basta con tener agua, tierra y dinero para volverse ganadero eficiente. Se requiere un poquito más. Por ejemplo, entender que hay ese conjunto de acciones mínimas para ser productivo al rancho, que aquí estamos llamando acciones estratégicas. Esta becerra que está aquí con mucha promesa, no llegará a ser tan productiva como se esperaría si no recibe intervención directa con esas acciones. Y aquí mencioné algunas. La salud tiene que estar garantizada. Requiere una intervención de manejo alimentario que le permita nutrirse bien y además formar el rumen, porque su futuro será en el rancho, puesto que será un animal de reposición de la vaca que se eliminará pasado un tiempo. Se requiere también nutrición mineral desde los primeros días de nacimiento, porque los becerros caminan al pie de la vaca, eso les causa deshidratación, desgastes y demás, y por lo menos hay que ayudarles a recuperar los líquidos que perdieron. Y número 4, es fundamental que el destete se realice de manera oportuna por el bien de la becerra y también por la vaca, que es la reproductora. Asimismo, afirmar algo. Un becerrito de este tamaño no tiene nada que hacer en los potreros porque no tiene capacidad para alimentarse con pastos secos, puesto que es un animal rumiante en crecimiento. Sin embargo, también sabemos que la cría es más eficiente que la vaca para transformar alimentos concentrados. Por consiguiente, ¿qué debiéramos hacer? No la práctica que tenemos aquí propiamente, porque aquí la intención es que la vaca se nutra bien para que produzca leche para la cría. Pero si esto que estamos ofreciendo es una opción comprada, entonces sería mejor aplicarla directamente sobre la becerra y provocar que el animal, como animal adulto, viva con los nutrientes que tiene el potrero. Así que la acción estratégica que tenemos aquí es diseñar planes de nutrición suplementaria para la cría desde la primera semana de edad, y ya hay las opciones en el mercado para que así se logre y entonces su crecimiento sea el adecuado y pueda convertirse en un vientre muy productivo. ¿Y qué hacemos para la vaca? Bueno, vamos a darle un complemento nutricional como rumiante adulto, pero con aquellos ingredientes que le permitan el máximo funcionamiento del rumen. Y para el becerro, un suplemento especial para él como un rumiante en desarrollo, para que tengamos animales como los que se muestran en esta imagen, que son manejados bajo este criterio. Por otro lado, es fundamental que los destetes se realicen de manera estratégica y hay cuando menos 3 opciones. Un destete temporal por 2 o 3 días que reactive la reproducción de la vaca por causa de que esa separación provocará un estrés en la vaca que le inducirá la reproducción. Un destete precoz, si así se necesita, porque el productor sabe que en el mes siguiente del destete la vaca entrará en calor y podrá preñarse. Por lo tanto, en ciertos casos, dependiendo de la edad de la vaquilla y del mes del año, es muy conveniente hacer destetes precoces, 2, 3 meses, y no pasa nada para la cría si le damos apoyo. Y unos destetes que en lo máximo llegaran a 4 o 5 meses y que se apliquen con el final de la temporada de lluvias, porque si los becerros se quedan en los potreros, su crecimiento no será el adecuado debido a que lo que está disponible no es un alimento propio para ellos. En este caso, la imagen nos muestra que sería preferible retirarlos de los potreros, confinarlos en áreas reducidas y ahí ofrecerles la alimentación que les ayude. Y eso mismo hacer con las vaquillas de reposición. Tenemos 2 alternativas. Si las condiciones en el potrero no son tan malas, entonces los reemplazos pueden quedarse allí. Pero si son malos, si son malas, es mejor llevar esas vaquillas a áreas cercanas a la casa del propietario en espacios reducidos para que allí reciban una alimentación de mantenimiento y de ganancia de peso de cuando menos 1 kilogramo por día, en lugar de, bueno, para evitarles que estén caminando 8, 10 o 12, 14 horas por los potreros buscando comida escasa. Efectivamente, los vientres de reemplazo requieren permanentemente y hasta el parto alimentación suplementaria estratégica para ellas. Como ya lo expliqué, porque necesitan crecer a buen ritmo para poder reproducirse a tiempo.
muchas publicaciones recomiendan esta tasa de crecimiento diario de 800 a 1000 gramos por día, de manera tal que estén pariendo 24 meses de edad y un peso mayor de 350 kilogramos. Yo recomiendo de 380 para arriba a la edad de 15, 16 meses, de manera tal que después del parto ya no tenga que ofrecerse alimentación suplementaria para ellos por causa de que se vuelve costoso. Y sí, lo ideal es que el empadre ocurra a esa edad de 15 meses para que la nueva becerra esté naciendo en la época en que nació la vaca. Y como regla general, si es época de lluvias, hay que darles nutrición mineral, con eso es suficiente porque el pasto provee lo demás, pero si es época de sequía hay que darles nutrición integral con todos sus elementos. Por otro lado, es fundamental controlar las montas. Lo que vemos actualmente es que los sementales conviven con las vacas todos los días del año y eso provoca que ellos estén caminando con ellas sin sentido, porque en la situación actual un toro de estos monta un máximo de 15 vacas. Y esto significa que tiene que caminar todo un mes para encontrar una vaca y cubrirla. Y eso definitivamente es un trabajo muy ineficiente. Por lo tanto, la recomendación es hacer descansar a los toros para prepararlos para un empadre por 1 o 2 meses y entonces regresarlos al potrero donde están las vacas y crear un impacto que se llama impacto del efecto macho, porque después de la separación respecto al toro, la incorporación del toro provoca un estímulo en la vaca favorable para la reproducción. Y es necesario definir 2 o 3 temporadas de montas por año, de manera tal que padres de 1 o 2 meses sean seguidos por descansos de un mes con interrupción de la reproducción y luego nuevamente. Y eso tiene un impacto positivo muy fuerte sobre la reproducción. Y así se dan saltos de 60% a 90% en la cantidad de becerros que están produciéndose por cada 100 vacas. Finalmente, si la vaca quedó expuesta al toro y se preñó, es necesario hacer la confirmación. Afortunadamente es cada día mayor la cantidad de productores que recurre a esta técnica. Hay muchos especialistas, médicos veterinarios e ingenieros agrónomos que se dedican a prestar este servicio técnico. Y es fundamental porque nos permite tomar decisiones de emergencia, tal que el diagnóstico positivo nos deje clasificar una vaca como preñada y un diagnóstico negativo nos permita tomar, como decía, decisiones de emergencia. ¿En qué consiste esto de la confirmación de las gestaciones? Lo voy a decir porque me he encontrado numerosos casos de errores que se cometen al realizar un diagnóstico de gestación, sea por palpación rectal o sea por uso de ultrasonido. Es fundamental separar a los toros y esperarse cuando menos 30 días para hacer la revisión de las vacas. No se recomienda hacer diagnósticos de gestación en presencia del toro porque eso nos va a provocar riesgo muy elevado de abortos. Se hace el diagnóstico de gestaciones, las vacas positivas llevan palomita y se van a un rancho donde van a un potrero donde van a continuar la gestación, pero en las vacas negativas necesitamos hacer un destete precoz para inducir la reproducción o temporal, como les expliqué, por lo menos durante 2 o 3 días, aunque sea el mes de octubre o el mes de noviembre. Y entonces realizar un empadre corto de emergencia. El retiro de los becerros provocará que muchas vacas entren en celo y se puedan cubrir. Y esta es una práctica sumamente sencilla. Dejamos transcurrir un mes, 45 o 60 días y hacemos otro diagnóstico de gestaciones sobre esas vacas que recibieron su segunda oportunidad. Y entonces podemos tomar la decisión de eliminarlas o bien de retenerlas y aplicar algún tratamiento adicional como el uso de medicamentos, como si fueran vacas con una enfermedad reproductiva, vacas con un mal en la reproducción, de manera tal que un medicamento les permita preñarse. Y así, aunque sea de modo tardío, aseguraríamos una cantidad mayor de preñeces. ¿Esto qué quiere decir? Que hay bastantes respuestas positivas para la situación actual de baja eficiencia reproductiva. Solo es cuestión de que el productor entienda que hay un beneficio pues, muy importante. Y aquí hay un aspecto favorable para el sistema, y es que el pasto seco pero abundante
es suficiente para mantener una vaca gestante, puesto que se trata de un animal adulto que tiene, por medio del rumen, sistemas que le permiten reciclar nitrógeno para los microbios ruminales y de ahí tener su fábrica de proteína que le permita a ella mantenerse viva y además favorecer que el becerro en crecimiento, el feto en crecimiento, logre el peso el peso de nacimiento que se espera. Repito, el pasto seco en potrero, pero abundante y suficiente, por ejemplo, para las vacas gestantes, pero no para los otros animales. Otra acción que puede implementarse una vez que se confirman las gestaciones es separar a las vaquillas gestantes. Estos animales tienen todavía necesidades nutricionales de crecimiento, por lo tanto, hay que buscarles un potrero en mejores condiciones que el de las vacas preñadas. Hay que hacer todo lo posible por ayudarles a que su crecimiento sea ese que les dije de 800 gramos a 1 kilogramo por día hasta el parto, porque el desarrollo incompleto de la vaquilla viene acompañado de partos difíciles. Recordar que este es ganado productor de carne, por lo tanto, las crías en ocasiones tienen un desarrollo muscular fuerte y la vaquilla muere en el parto, requiere atención que le puede provocar pues la eliminación o la pérdida de la cría. Y es frecuente la cantidad de vaquillas que tienen un problema como este en los ranchos. Eso se debe en parte a una alimentación inadecuada. Por consiguiente, es importante darle mucha atención a este tipo de animales. Continúo. Como se trata de un sistema de reproducción, entonces el parto necesita atención. Aquí me encontré esta vaca que está recién parida, detrás está su cría, que está en ese momento amamantándose, pero como muchos productores saben, ciertas vacas tienen esta cuestión de unos pezones muy pronunciados, muy largos y gruesos, y el becerrito por sí mismo no puede amamantarse ahí. Entonces hay que darle apoyo para que también de allí tome el calostro, que le ayudará muchísimo a mantener su estado de salud de por vida. Bien, termino. Como empecé, les mencioné que este sistema enfrenta episodios de sequía año tras año. Y este es un panorama muy frecuente. Del lado izquierdo tenemos una vaca gestante delgada. Del lado derecho tenemos una vaca con su cría, está acá, y ella está buscando su propio alimento comiendo nopales. Esta vaca ya está gestante, sí, ya es un animal adulto, pero esta vaca en estas condiciones difícilmente será una buena vaca. Es un ejemplo de una situación en la que puede intervenirse para cambiarle su futuro. ¿Y por qué viene esta escasez de pasturas? Pues se debe al exceso de animales. En mi apreciación, más de 70% de los ranchos de cría tienen mucho más ganado del que puede sostenerse en condición productiva. Por lo tanto, es necesario aplicar un ajuste en el inventario de ganado. Como les mencioné al principio, los potreros en más de 80% están desgastados por erosión. Eso se debe a que el exceso de carga provoca que los animales coman el pasto verde, el pasto seco, hasta dejar el suelo desnudo, y cuando vienen las lluvias, el suelo es arrastrado por las corrientes y de ahí vienen los objetos esos extraños de los cuales les hablé, que son piedras que fueron apareciendo debido al lavado de los suelos. Y sobre ese tema, aquí les tengo un ejemplo de un caso real. Una ganadería de 1000 hectáreas que tenía 650 vientres y que producía 350 becerros al año. Trabajando con ellos encontramos que salían tablas, lo que obtenían por venta se consumía en alimentación de los animales, y así fue por algunos años. Entonces se intervino y se creó una situación mejorada. Los productores se capitalizaron con la venta de 300 vientres improductivos, y eso generó una cadena de beneficios para el rancho, para el sistema, y aunque faltaron 30 becerros respecto a la situación anterior, tuvimos 350 vientres en mejores condiciones de alimentación, la mayoría de ellos, casi todos ellos, productivos respecto al caso anterior, en que teníamos, como les mencioné, una cantidad hasta de 40% de vacas sin producción. Sí hay soluciones, y una de ellas pasa
por la eliminación de animales. Y con eso voy a terminar. Aquí voy a exponer una parte bien difícil con los productores, porque en algunos casos se toman decisiones incorrectas a la hora de vender animales. Por eso la acción estratégica es una recomendación para que el productor venda los animales que tienen mayor valor de mercado. Y aquí traje un ejemplo de estas dos vacas. Una vaca A joven y una vaca B mayor. La pregunta es, ¿con cuál de las dos vacas se lograría un mejor ingreso por venta? ¿Cuál de las dos conviene vender para beneficiar la economía del sistema? Esta es una vaquilla que va a primer parto y esta es una que va de salida. Ambas están gestantes. La respuesta, ¿cuál podría ser? Y ahí terminamos. Entonces, ¿qué hace el productor? Pues él se prepara para vender una vaca vieja porque no busca vender una vaquilla joven. Y en el mercado, la vaquilla joven tiene un precio considerablemente más alto que el de una vaca de eliminación. Y si la vaca todavía puede tener un parto más o más de un parto adicionales, entonces este es el individuo que debe venderse, porque la venta de un ejemplar como este es igual seguramente que el que se obtiene por la venta de dos animales como este. Y así encontramos una manera de que él se capitalice, porque efectivamente las acciones complementarias de manejo rutinario requieren capital. Y aquí tenemos un cuello de botella. Conclusiones. Número 1, hay algunas acciones estratégicas que se realizan moderadamente bien, pero son muy pocas. Donde más se ha desarrollado este sistema es en salud, en sanidad de los animales, pero en lo demás tiene ahí una pata coja como reproducción, infraestructura, alimentación y sobre todo administración. Y a pesar de que hay una gran cantidad de acciones estratégicas, en la situación actual, y hablamos de 60, 70 u 80 años, el sistema está estancado en su mismo lugar. Y cuando se llega a la vista de una vaca como esta, se dice, oye, esta es una super vaca, tiene el potencial cárnico y pronto parirá un becerro. Sí, así es. Es posible que todas las vacas del sistema vaca-becerro tengan cualidades semejantes a las cualidades de esta vaca. No se trata de tener en sí un desembolso de capital para hacerlas productivas. Es suficiente con tomar ciertas decisiones de manejo zootécnico que no necesariamente implican desembolso de capital para pasar de un escenario de 40 vacas improductivas a un escenario de menos de 5 vacas improductivas por año. Mi agradecimiento por todos ustedes. Señorita Joyce, gracias. Muchas gracias, maestro Hermilo. Muchas gracias por su información. Muy interesante su tema. Hay muchas preguntas en el chat. Y bueno, si me permiten comentarle, el maestro Hermilo cuenta con un libro por aquellas preguntas que no se logren responder, titulado Acciones estratégicas que elevan la productividad del sistema vaca-becerro. Maestro, ¿nos podría compartir brevemente dónde podremos solicitar este libro? Claro que sí, ingeniera. El libro puede adquirirse en Amazon directamente, ellos lo distribuyen y también puede encargarse conmigo. Yo lo envío a su domicilio por la cantidad de 350 pesos por medio de Correos de México, servicio de Mexpost registrado. Ok, muchas gracias, maestro. Y bueno, a nombre de la Federación de Asociación de Egresados de Chapingo, muchísimas gracias por el tiempo invertido en la realización de esta presentación y para presentarnos el día de hoy ese tema muy, muy interesante, maestro. Le voy a mencionar nada más unas 2, 3 preguntas por el tiempo que tenemos escaso. Le pido, por favor, si podría compartirnos su correo electrónico en el chat y ahí hacerle llegar las preguntas que no sean respondidas en esta
en esta presentación. Sí, ingeniera, perdóname, la cuenta de correo electrónico está en los primeros textos de este chat. Ok, muchas gracias, maestro. Pregunta Frederick, dice, ¿cuál es el número de animales recomendable a tener por hectárea? No puede tenerse una respuesta porque eso depende de la región del país y de la condición específica de los potreros. Así que no se puede decir si una vaca por hectárea, una hectárea por vaca o 5 o 10. Lo que sí es importante es que al final de un ciclo de producción, en el mes de mayo o mes de junio, los suelos de los potreros no queden desnudos para evitar la erosión. Si eso se logra, entonces la cantidad de vacas que tenemos es la recomendable. Pero si vemos suelos expuestos a la lluvia, entonces indudablemente tenemos animales en sobrecarga. Además, si observamos una cantidad de vacas delgadas o animales delgados, no habrá duda de que tendremos más animales de los que se pueden sostener en ese rancho. Ok, maestro, muchas gracias. Pregunta el doctor... Pregunta el maestro Marco, ¿el forraje hidropónico puede ser un complemento en la alimentación? Si nos referimos al sistema vaca-becerro, la respuesta sería no para animales que tienen más de 5 meses de edad, porque aquí es difícil disponer de agua para realizar la práctica de alimentación mediante este material. Para quienes sí podría funcionar muy bien, para los becerros de destete precoz o de destete regular que se confinan en áreas reducidas para prepararlos y venderlos. Para ellos sí, porque se requieren fuentes de fibra digeribles y esta sería una opción, siempre y cuando con el productor cuente con los recursos para llevarla a cabo. No puedo decir que sea una recomendación para todos porque al rato la abandonarán debido a que hay que trabajar y llevar agua y demás. Entonces sería más recomendable que el forraje esté disponible en los potreros, esto es, que se disminuya la carga, que se hagan resiembras, que se haga rotación de potreros para que la base de la alimentación siga siendo, o sea por siempre, el potrero y los animales permanezcan allí, puesto que cualquier extracción significa maniobras, costos y demás. Gracias. Ok, gracias, maestro. Una última pregunta del doctor José Isidro. ¿Qué opinión tiene sobre el búfalo africano? ¿Podría funcionar en estos agrosistemas? Bien, búfalo. Sí, en el caso de esta especie tenemos que partir de algo. El búfalo entra en competencia directa con dos modalidades de la ganadería bovina, la de doble propósito y la del sistema vaca-becerro en las zonas tropicales. Y eso hace que sean competidores. Por supuesto que el búfalo tiene muchos rasgos a su favor y a mí me consta de numerosas experiencias de productores que emigraron de doble propósito a búfalo y también de vaca becerro a búfalo. Y personalmente he conversado con la familia, con los integrantes de la familia que hizo la importación del búfalo y así es como conocí sus propiedades. El inconveniente es que estos animales se alimentan casi con cualquier material verde que hay en los potreros y si el productor no tiene la capacitación suficiente o el conocimiento para hacer un uso adecuado de potreros, seguro que ocasionará un sobrepastoreo, pero intenso. Entonces, cuidando los manejos o técnicos, esta especie que se mencionó es altamente competitiva. Se recomendaría. Ok, muchas gracias, maestro. Y bueno, en el chat tiene muchas felicitaciones a su presentación y le agradecen muchísimo el que haya usted compartido un poco de sus conocimientos acerca del tema. Muchísimas gracias, maestro. Nuevamente, a nombre de la Federación de Asociación de Egresados de Chapingo, muchas gracias y le estaremos haciendo llegar su constancia de participación, maestro. Gracias. Muchas gracias, ingeniera.
Gracias. A todos los presentes los seguimos invitando a que se queden. Nos falta otra conferencia más que en unos momentos estaremos iniciando. Voy a permitirles pasar los flyers de nuestros patrocinadores, de los cuales estamos muy agradecidos. Sin ellos, este evento no hubiera sido posible. Gracias por el apoyo a los organizadores. Por favor, no se retiren. Gracias.